tiempo. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanas, conciudadanos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva semana, a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, estamos acá a nombre del gran equipo que encabeza en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción está Wilix Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César González y en la conducción desde Alemania Daniel Lara y desde Venezuela Neomar Hernández. De igual modo saludamos a todos los amigos que están en sintonía a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. También pueden sintonizarnos a través de Periscope. @RCR750 es nuestra cuenta en Periscope. Y quienes sintonizan en diferido tienen espacio abierto a través de lacabilla.com y del canal de YouTube de nuestra estación para escuchar todos los programas en diferido. Se ha conocido, Daniel, buenas tardes, que Buenas tardes, doctor, ¿cómo está usted? Se ha conocido, vamos a arrancar con lo que la gente tiene rato preguntando. Se ha conocido que el así llamado Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, especialmente porque esto hay que especificarlo, hay mucha gente que no se ha detenido en este punto, ¿no? Y es que hay una parte de esos magistrados que fueron nombrados legítimamente por la Asamblea Nacional, legítima el año pasado, que están en Bogotá, Colombia, y hay otros que están creo que en el estado de la Florida, de los Estados Unidos. Está una parte en Colombia y otra parte en los Estados Unidos, pero los que están en Colombia han adelantado una acción que, entiendo yo era un antejuicio al presidente de la República, Nicolás Maduro, y esto supone la búsqueda de indicios, de pruebas, de sustento legal para abrir un juicio al máximo magistrado de la República. Y luego han determinado, el día de hoy se ha conocido que hay méritos para ello, que hay elementos que llevan o que son conducentes a ejecutar el juicio. Para que este juicio se ejecute, y yo no soy abogado, esto probablemente lo vamos a hablar otro día con alguien que sepa esta materia, Daniel, pero para que este juicio se ejecute, se requiere que la Asamblea Nacional lleve esto a votación, entiendo yo, y luego esa pelota vuelve al TSJ y se inicia un proceso de juicio. Los procesos de juicio pueden determinar que una persona es culpable, como también pueden determinar que la persona es inocente. A mí me confunde un poco de lo que sale hoy, Daniel, que de una vez se dice que se insta a organismos de justicia internacional o de policía internacional como la Interpol a que apresen a Nicolás Maduro, porque si usted va a ejecutar un juicio, usted va a iniciar un proceso que no ha terminado, lógicamente, que va a tener un transcurso, que va a tener un desarrollo y que eso puede decantar en una culpabilidad o no culpabilidad del acusado. Eso a mí me alarma en primer punto, ¿no? Y me alarma en segundo punto también lo que han referido muchas personas por redes sociales. Y es que, al menos el día de hoy, en la sesión de la Asamblea Nacional, esto no está considerado en la agenda. Yo no sé si lo van a considerar en la próxima sesión, ya lo veremos. Pero, Daniel, para darte la palabra, yo lo que creo que es justo es informar a la gente sobre esto, ¿no? Sobre de qué se está hablando. Y un detalle importante es que, si uno se va a lo legal, no hay nada de ilegal en esto. De hecho, si el año pasado la Asamblea Nacional nombró a estos magistrados tienen potestad para adelantar este proceso que luego va a la Asamblea Nacional, que es legítima porque fue legítimamente electa por el voto popular en diciembre del año 15. Y este proceso es
desde el punto de vista legal, es enteramente legal. Que está precipitado en cuanto a eso de que Interpol tiene que capturar a Maduro y todo lo demás, eso sí me parece que no es jugarle con la verdad a la gente. Pero este es un proceso que desde el punto de vista legal me parece hasta el momento, es legal. Ahora, de que eso vaya a decantar en que Nicolás Maduro va a ser puesto tras unos barrotes, de que Nicolás Maduro va a salir del poder, es otra película, porque ustedes saben mejor que nadie bajo qué figura de gobierno está Nicolás Maduro instalado en el poder actualmente en Venezuela. Y hablando de figuras retóricas, nosotros hablamos la semana pasada de la figura del secuestrado y del secuestrador, que yo dije que me parecía que ilustraba como ninguna lo que ocurría en Venezuela actualmente. Eso desde ese punto de vista. Pero que además hay una particularidad, Daniel, que es que estos magistrados que están en Colombia, son una parte de los que se escogieron el año pasado. Yo no sé si los que están en Florida secundan esta iniciativa. Y otro detallazo, que es que esos magistrados no constituyen la totalidad del TSJ. Hay una parte de esos magistrados que fueron designados, pero hay otra que está todavía, estamos hablando del punto de vista legal, que no existe en Venezuela, pero para aclarar un poco el panorama sin ser abogados y sin caer en leguleyerismo, hay otra parte de esos magistrados que están todavía en funciones en Venezuela, que desde el punto de vista legal son supuestamente legítimos, porque están en periodo todavía. Los que se les había vencido el periodo son los que fueron suplantados por estos que fueron legítimamente nombrados el año pasado. Ahora, yo no entendería, Daniel, para concluir, que la Asamblea Nacional se hiciera de oídos sordos de esta cosa, porque ellos mismos fueron los que nombraron estos magistrados, y estos magistrados supuestamente están ejerciendo su función, ¿no?, como poder judicial, que están sumados a los que están acá, pero son una parte del TSJ en teoría legítimo, ¿no? Yo no sé qué tienes tú que decir sobre este particular. Yo cada vez entiendo menos. Porque que yo recuerden, a ese presidente al cual están haciendo un antejuicio de mérito, ya lo habían declarado en abandono del cargo en mayo del 2017. Y después lo habían declarado colombiano en junio del 2017. Y después lo declararon ilegítimo después del plebiscito del 16 de julio. Entonces, yo no entiendo qué más le van a hacer que ya no le hayan hecho a Nicolás. Déjenlo trabajar. Eso por un lado. Y por el otro lado, yo me pregunto, y lo decía hace rato en mi cuenta de Twitter, una Asamblea Nacional que ha demostrado ser particularmente ineficaz en las acciones legales. Esa misma Asamblea Nacional nombró a ese Tribunal Supremo o a esos magistrados que dicen ser el Tribunal Supremo legítimo. Si el origen de ese Tribunal Supremo legítimo, entre comillas, es una Asamblea Nacional ineficaz, ¿cómo pretender que ese Tribunal Supremo y sus medidas sean eficaces? Si partimos desde el mismo principio de la ineficacia de quienes los nombró. Eso por un lado. Por el otro lado, yo sinceramente, yo tengo la misma duda que tú, Neymar, y se la he consultado a mucha gente. Porque un antejuicio es una figura que se utiliza para proteger determinados cargos, y el antejuicio lo que determina es si hay méritos o no hay méritos para empezar un juicio. Bueno, si hay méritos para empezar el juicio empezará y se separará a la persona del cargo de forma temporal. Si el juicio se extiende más de los días requeridos, la persona quedará separada de forma definitiva, y luego de eso, si es la persona acusada declarada culpable, irá presa. Así fue en el caso de Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez lo sacan de la presidencia declarando con lugar el antejuicio de mérito en mayo del 93. Y de Miraflores, el señor se quedó en la casona. ¿Qué pasó? Tenemos a Daniel. ¿Estás de vuelta, Daniel? ¿Qué pasó? Aquí estamos y aquí seguimos. Adelante. Decías que lo de Carlos Andrés Pérez en el año 93. En el caso de Carlos Andrés, claro, en el caso de Carlos Andrés Pérez, Carlos Andrés sale de la presidencia en mayo, se declara su ausencia absoluta en julio, y en julio él estaba libre todavía. De hecho, la rueda de prensa la dio desde la casona. Y que yo recuerdo que Carlos Andrés fue preso ya mucho después, cuando en efecto el juicio concluyó. Entonces, yo en principio desconfiar. Confío de estos estafadores seriales, mira, como tú no tienes una idea. Eso es lo primero. Lo segundo, no crear falsas expectativas a la gente. Bueno, ya empezaron los audios de WhatsApp a decir
Retomamos comunicación con Daniel y sí, efectivamente es un tema que hay que analizar en frío. Yo reitero mi posición, es una posición que vista desde afuera, o sea, visto el proceso, apartando el tema de que se llamaron o se prendieron las alarmas a Interpol y todo lo demás, es un proceso que en teoría es un proceso ajustado a derecho. Porque si se parte de la lógica del hecho iniciático de todo esto, que es que había unos magistrados del TSJ que tenían origen ilegítimo, o que habían visto cumplir su periodo en el máximo tribunal de la República y que fueron sustituidos por el proceso ordinario de ley, que era el proceso a través de la Asamblea Nacional con la votación de un determinado número de diputados legítimamente electos por el pueblo, no están puestos allí a dedo ni por Dios ni por la gracia divina, y que ese proceso derivó en, que se llenaran las vacantes en el TSJ a través del proceso legítimo. Y este es un proceso que se adelanta en virtud de lo que está instituido en la Constitución. Ese es un proceso legítimo. Ahora, de aquí a allá, del charco, de una orilla del charco a la otra, media toda la realidad política que hay en Venezuela, donde hay una situación de fuerza, donde hay unas elecciones que no son tales, donde hay una democracia que lo que tiene democracia es la D, con la que uno la deletrea, si acaso. O sea, esa es la realidad, pues. Daniel, ¿estás de vuelta? Sí, estoy aquí, pero la pregunta es, ¿cuántos diputados están asistiendo a las sesiones de la Asamblea Nacional? No, ¿sabemos eso? No lo sé. ¿Cuántos, la fracción parlamentaria del partido de Falcón? La sesión, decía Daniel, que me imagino que apuntaba al partido de Henry Falcón y los diputados que tiene. Ahora, hablando de Henry Falcón, antes de despedir este primer segmento, no sé si Daniel está allí o no está. No está, vamos a tratar de tenerlo bien para el segundo segmento del programa. Voy a cerrar el primero con un comentario que quiero hacer sobre la información que corrió a fines de esta semana también, que acaba de terminar, sobre la nueva visita del ex jefe de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en Venezuela. Bueno, nos enteramos de que llegó Zapatero nuevamente a Venezuela y con una propuesta debajo del brazo. A Zapatero sí que no se le puede acusar de que no propone nada. Zapatero siempre trae propuestas. Lo que pasa es que una es más ruin que la anterior, ¿no? Y entonces entiendo que la propuesta que trae nuevamente Zapatero a Venezuela, o la que acaba de acuñar, bueno, va más o menos en la siguiente tónica. Él piensa que después del 20 de mayo, de estas elecciones, entre comillas, que se van a realizar para escoger un presidente en este país, bueno, hay que instaurar una especie de gobierno de coalición, Daniel. Es la propuesta de José Luis Rodríguez Zapatero. Gobierno de coalición para Zapatero, que como comenta un oyente de este programa y amigo también, Gustavo Rojas Matute, dice, me suena como aquella que se hizo, aquel entente que se hizo en el Zimbabue, en el que Mugabe veía el poder resquebrajarse y entonces nombró a un supuesto opositor como parte de su gobierno, creo que lo nombró vicepresidente, y luego lo metió preso, y entonces más o menos luego dolarizó la economía y Mugabe permaneció en el poder unos añitos más. ¿Qué te parece la propuesta de Zapatero? ¿Qué cargo va a tener Zapatero en ese gobierno? Mira, debe ser ministro de Relaciones Exteriores, creo yo, o presidente de PDVSA, porque yo no entiendo tanto interés. Lo van a nombrar como en el ejército realista, cuando cayó la Primera República, pacificador. Caudillo por la gracia de Dios. Como Franco. El pacificador Zapatero en España se va para Venezuela a cambiar oro por espejitos. Ajá. No. Mira, antes de ir al corte, Neomar, Ajá. Antes de ir al corte, quiero felicitar desde acá la designación o la elección del profesor Gustavo Bahamonde como miembro de la Academia Nacional de la Historia. Por esto, por dos razones. Número uno, porque tuve la dicha de ser su alumno en la Escuela de Historia de la... No tenemos buena comunicación, qué lástima. Vamos a ir a la pausa comercial, retomamos con Daniel y venimos con nuestra invitada del día de hoy, la profesora Eric Saliendo, que acaba de publicar la semana pasada un trabajo sobre algo que puede pasar inadvertido, pero que es el pan nuestro de cada día y es el modo en el mediante el que nos referimos nosotros a los otros, mediante el que hablamos y cómo esos modos moldean nuestra conducta y cómo esos modos están severamente condicionados en los tiempos que corren por esto que se ha llamado la neolengua, que trata de implantar el chavismo a través del poder central. Vamos a ir a la pausa y venimos con más de Y Así Nos Va.
Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En Il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Traer un celular de los Estados Unidos a Venezuela no tiene por qué ser una pesadilla. Tuplata.com.be ofrece tarifas especiales en el envío de teléfonos móviles. Quítate de encima el estrés y recíbelo fácil, rápido y seguro. Tuplata.com.be te brinda atención personalizada en horarios extendidos a través de WhatsApp. Y si tu empresa realiza envíos de un volumen considerable, también tienen una tarifa especial para ti. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son Más Frescas. Para desayunar, almorzar o cenar, te recomiendo el mejor restaurante de comida criolla, Los Pilones, donde probarás y comprobarás la mejor y auténtica comida criolla. Restaurante Los Pilones, el centro de la gastronomía criolla, donde la arepa es la reina. En Las Mercedes, frente al Tolón. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Ya tenemos con nosotros a través de la línea telefónica a la profesora Eric Saliendo. Eric Saliendo es profesora de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central y ha escrito un artículo que rodó como la pólvora la semana pasada en El Nacional. El artículo se titulaba La neolengua es el castigo del pueblo. Erixa, buenas tardes. Hola, Neomar, buenas tardes, encantada en saludarte. Qué gusto. Erixa, el artículo que escribiste, largo, profuso, que arrancaba valiéndose de alguna reflexión que hizo en los 80 el poeta Rafael Cadenas sobre el lenguaje y el propósito que este tenía dentro de la sociedad y su valor, además, dentro de una sociedad. Creo yo que iba en clave de preocupación sobre cómo desde el poder el chavismo había comenzado a modificar el lenguaje, había comenzado a modificar la manera como nos referimos a las cosas. Y yo recuerdo que citabas en ese artículo varios ejemplos muy concretos. Por ejemplo, tú aludías a esto que tanta sorna, que tanta gracia nos hace, que es referir a los presos como privados de libertad, o a los colectivos, que uno los ha visto más de una vez armados, como colectivos de paz. Y tú decías que todo esto, en el fondo, lo que buscaba era ocultar justamente la gravedad de la situación que estamos viviendo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese proceso de transformación del lenguaje que ha emprendido el chavismo y cuáles son sus consecuencias? Bueno, para empezar, no lo escribí en clave de preocupación, lo escribí en clave de completa angustia. Y definitivamente, cuando uno estudia el lenguaje, cuando uno estudia la lingüística y particularmente la sociolingüística, uno se entera de que hay relaciones de poder que afectan la relación del individuo con el lenguaje. En ese sentido, cuando desde las instancias de poder se proponen formas el retorno me está volviendo loca. Sí. Se proponen formas alternativas de decir las cosas. Esa es una manera de desdibujar la realidad. Erixa, si quieres vamos a reconectar, porque también tengo ese retorno, ese eco allí. Vamos a reconectar contigo y seguimos conversando sobre este interesante trabajo. Daniel, ¿estás en línea? Interesantísimo, claro, aquí estoy, Neomar. Qué bueno, te oigo mejor. Eso es buena noticia.
Eso es una muy buena noticia. Vamos a tratar, porque cuando no es la línea telefónica, es el internet, y cuando no, es que se cae la emisora. Y Dios si no mío, es el ¿qué está satélite, pasando? si no son las antenas, los transmisores. Mira, Miraflores, por Dios, ¿qué está pasando? Ajá, adelante. Mira, rápidamente, antes de reconectar con la profesora Erixa Liendo, Ujú. quería decir que extenderle mi felicitación al profesor Gustavo Bamonde Sí. por su incorporación a la Academia Nacional de la Historia. No solamente por ser bueno, por haber sido su alumno, fue mi profesor en la Escuela de Historia, sino también porque es uno de los nuevos valores de la historia nacional, porque es uno de los jóvenes, junto a Tomás Estraca y junto a Inés Quintero, a las nuevas generaciones de historiadores que no por jóvenes tienen menos méritos en cuanto a investigaciones que han hecho. Por lo tanto, desde aquí, felicitaciones al profesor Gustavo Bamonde. Lamento no estar en Venezuela para asistir a su acto de incorporación, pero lo acompañaré desde aquí, desde la distancia, e invito a todos los historiadores jóvenes a ir a acompañar a sus alumnos, al profesor Gustavo Bamonde, en la Academia Nacional de la Historia cuando se incorpore. Así es, nuestra felicitación a ambos también desde acá. Estamos reconectando con Erixa y yo quiero leer de alguna manera el sumario de su artículo de la semana pasada. Dice así: la instauración en Venezuela de la llamada neolengua avanza en un proceso semanticida que, al confiscar el significado real de las palabras, atenta contra la identidad individual y colectiva en un afán de enmascarar la realidad circundante. Y yo creo que básicamente, y estamos ya con Erixa nuevamente. Erixa, Ya la tenemos de nuevo. te escuchamos. Yo quisiera preguntarle a Erixa, profesora, buenas tardes, Daniel Lara por acá. Esto de la neolengua es una cosa tradicional en los totalitarismos, porque, bueno, ni se hable de los nazis, ni se hable del fascismo, ni se hable del comunismo y del castrismo en particular, con acuñando nuevas palabras para designar cosas que bien le servían a sus propósitos, ¿no? Exactamente, de eso se trata, de un desdibujamiento de la realidad con una nueva configuración lingüística que prospera solo en la medida en que la gente no tenga elementos de juicio para reconocer la trampa discursiva que le están tendiendo. Ahora, Erixa, ¿por qué la gente puede decir, bueno, ¿y qué de preocupante tiene que una sociedad hable de tal o cual modo? Porque al final palabras son palabras y lo que importa son los actos. ¿O es que acaso las primeras condicionan los segundos? ¿Qué es lo preocupante en que una sociedad pierda conciencia del peso de sus palabras? Te voy a responder con una cita de Juan Carlos Méndez Guedes. Me acabo de leer El baile de Madame Calalú, y en la página 135 hay una frase que sintetiza parte de lo que yo quise señalar en este artículo. La frase dice así: las palabras tienen una sabiduría que debemos escuchar con humildad, con sigilo. No es uno quien las dice a ellas, son ellas quienes nos dicen a nosotros. En ese sentido, si nosotros desautomatizamos nuestra manera de expresarnos y de comunicarnos con los demás y desaprendemos a estructurar nuestro pensamiento, empezamos a repetir eslogans, empezamos a repetir estribillos y empezamos a no darnos cuenta de lo grave que resulta decir: con hambre y sin empleo, con Chávez me resteo. No hay manera de que un individuo con dignidad pueda vivir con hambre y sin tener un trabajo que realizar para garantizarse su manutención. Esa es la angustia que a mí me da, porque empezamos a legitimar las palabras y más atrasito empezamos a legitimar los hechos. Y fíjate, Erixa... Claro, ahora, fíjate, antes de que se me vaya la idea, Neomari, discúlpame. Sí. Cuando el régimen acuña una palabra o el uso de una palabra, y normalmente lo hace en términos de descalificación hacia los opositores, se da la maña durante estos 20 años de que los opositores entonces asumen esa palabra como su designación con orgullo. Por ejemplo, bueno, yo soy válido, ¿y qué? Yo soy majunche, ¿y qué? Esas cosas al final no terminan validando ese intento de descalificador de disminuir, al contrario, a través de las palabras. Pero precisamente de eso se trata. Y eso ocurre, lo que acabo de decir, cuando no hay elemento de juicio. Yo no voy a mí la única persona en este mundo que me puede decir a mí, ven acá mi negra, es mi esposo. Y eso porque es mi esposo. Porque si yo voy a la panadería y voy a una farmacia o voy a cualquier otro establecimiento y alguien me dice, quien sea, me dice, ven acá mi negra, o el dependiente me dice, ven acá mi negra, hasta ese día le llegan los dientes, porque yo no he partido confite con él. Y yo soy negra en mi casa y soy negra en la calle. Pero definitivamente la connotación y la carga valorativa
que tiene esa misma palabra en uno y otro caso es completamente distinta. Ahora, Erixa, si nos ponemos un poco mal pensados, ¿tú compartirías la tesis de que ¿cómo diría? Semanticidio, como lo has llamado tú en tu artículo, es algo estrictamente deliberado y creado, digamos, en un laboratorio de estos seres malos pensantes que nos gobiernan? ¿O es que a ellos les ha ido saliendo por incompetencia esto de relativizar las palabras y toda la carga que ellas aportan? ¿Tú qué crees en este sentido? Mira, yo creo y me atrevería a poner mis manos sobre el fuego diciendo que hay especialistas detrás de eso, que hay gente que con las motivaciones que fueren ha puesto su saber al servicio de una causa que para mí es una causa perdida solo en tanto que no es la mejor causa para la gente. Evidentemente, para esas personas es una causa rentable. Imagínate a Eric saliendo del otro lado de la acera. Si yo tuviera tantito menos escrúpulos y tantita más necesidad, probablemente vendería mi servicio al mejor postor y le diría a cierta gente que decide en qué momento para lograr qué efecto. Ahora, Erixa, conversamos con la profesora Erixa Aliento, profesora de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela. Fue mi profesora, además, lo digo con mucho orgullo. Erixa, cuando se estira la barra o se estira el chicle, por decirlo de alguna manera, hasta el punto en el que las sociedades relativizan toda la carga de violencia que está implícita en ella, es decir, todos estos hechos que no nos son extraños, ya que son hechos de violencia cotidianos más bien. Y entonces ya a través del lenguaje mismo nosotros vamos cada vez relativizando más y relativizando más. ¿Hasta dónde llega esa película? ¿Son sociedades que terminan cómo? Mira, me estás pidiendo que haga un vaticinio, ¿no? Me estás pidiendo que haga un vaticinio y en ese sentido, lo peor que yo puedo visualizar, y conste que estoy empleando la palabra visualizar en su sentido más correcto, es un caos mayor que el que tenemos ahorita. Por ejemplo, entre nosotros mismos, y cuando digo nosotros me refiero precisamente a los opositores, estamos dándole una connotación heroica a los jóvenes que fueron asesinados durante las protestas de hace un año. Ellos no dieron su vida, ellos no entregaron su vida por ninguna causa, su vida les fue arrebatada por una decisión violenta de quienes detentan el poder de las órdenes y de las armas. Sí, Erixa, vamos a ir a la pausa comercial y volvemos con más de esta interesante conversación a propósito de la instauración de una neolengua en Venezuela. Esto en el último artículo de Eric Saliendo titulado La neolengua es el castigo del pueblo. Vamos a ir a la pausa y venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. ¿Te agarró la hora del almuerzo y quieres comerte algo sabroso? Te invitamos a visitar Il Sapore de la Nonna y a probar su promoción en pastas. Las deliciosas plumitas con vegetales salteados, la rica pasta Napoli con albahaca, la espectacular pasta al pesto, la inmejorable pasta al filetto y muchas más. ¡Una delicia! En Il Sapore de la Nonna ahora tienen promoción en variedad de pastas. Pruébalas. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Si quieres refrescarte, llégate a Coco Factory y pide tu agua de coco bien fría para tomarla o llevarla y disfrútala. El coco disminuye los triglicéridos, es bactericida, laxante, hepatoprotector, o sea, 100% saludable. Coco Factory en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua bomba de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin coco no hay paraíso. ¿Ese dolor de hombro, cuello, rodilla o espalda no te abandona? Pues ven a Global Therap y recupérate con el mejor tratamiento aplicado por fisioterapeutas en constante actualización. No te equivoques, búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2, teléfono 0212-461-9087. Global Therap y despídete del dolor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández
por RCR 750 AM. Yo refería en alguna oportunidad de Erixa, comenzamos con la profesora Erixa Liendo, profesora de la Universidad Central de Venezuela, de la Escuela de Comunicación Social, que, bueno, esto no es una cifrinería, pero yo en alguna oportunidad estuve por espacio de un tiempo como de 15 días fuera del país y estaba en un país de habla hispana, estaba en México y volví a Caracas. Y el día que yo vuelvo a Caracas fui al estadio universitario y estaba esperando unos amigos, ¿no? Mientras llegaba la taquilla y todo lo demás. Y mientras yo estaba esperando, yo oía hablar a la gente, porque uno lo que está muy atento siempre es a los acentos, ¿no? De quienes somos hispanoparlantes, ¿no? Entonces yo decía, caramba, ¿cómo entiendo al venezolano que no importa de qué extracción social sea, no importa de qué raza sea, parece que tiene una carga de lo que uno llama como venezolano malandrismo al hablar? O sea, hay como una carga de violencia implícita en nuestra habla cotidiana. ¿No es también el modo de hablar un modo de agresividad, Erixa? Porque yo siento que en otros países, o no sé si es que es una cosa que veo muy en profundidad en Venezuela, tiene una carga de violencia que se ha acrecentado en los últimos años. Definitivamente es así, no es una percepción tuya. Y yo me atrevería a decir, aunque no soy psicolingüista, me atrevería a decir que toda esa carga de agresividad e inclusive de violencia que hay en muchas de las expresiones que utilizamos cotidianamente son directamente proporcionales a los niveles de frustración que alberga la gente de cualquier estrato social. Ciertamente en Venezuela se ha abierto hasta el infinito la brecha entre los que tienen y los que no tienen. ¿Por qué? Porque los que tienen muchísimo y los que no tienen poquísimo y son más. Eso significa que hay un mayor rango de propagación de la violencia discursiva. Hay mucha rabia, mucha frustración, mucha impotencia, mucha escasez y mucha renuncia a cosas que pertenecían al ámbito de lo cotidiano. Entonces eso tiene que drenarse de alguna manera. Y si me preguntas, yo prefiero que esa carga de violencia se manifieste en una buena mentada a que se manifieste en un navajazo, por ejemplo, o que alguien te empuje a los rieles del metro. Claro, pero de alguna manera las palabras cargadas preceden siempre a las guerras, ¿no? Es probable que así sea, pero de alguna manera la catarsis está allí y eso es parte del decir. Entre las cosas del decir está la catarsis. Hay quienes escriben poesía, hay quienes como yo escriben cuentos, pero hay gente que va mentando, que va maldiciendo, que va soltando juramentos a diestra y siniestra y probablemente esa persona sienta que de alguna manera expulsa de sí, como en una especie de exorcismo, eso que lo está carcomiendo por dentro. Eso es parte de las cosas. De hecho, yo tengo que decirlo, yo lo hago, los que me siguen en Twitter lo saben. Yo soy fanático de expulsar de mí los demonios a través de la palabra, pero de lo que estamos hablando en cuanto al poder, al ejercicio del poder, es que yo estoy contra el poder, yo soy una víctima del poder. Ahora, si yo fuese presidente, yo no puedo llamar tarúpido a un ciudadano que me cuestione, porque obviamente yo sería un servidor público. Allí es donde está el pecado. Y a eso es a lo que nos referimos, ¿no? Hay cierta compostura inherente a los cargos. Yo soy docente, Neomar fue mi alumno, él sabe cuál es mi estilo dentro del aula, y por más que yo me sienta frustrada porque un alumno no me da el 19 que le estoy pidiendo, sino un 07, hay cosas que yo no le puedo decir a ese alumno por más que yo la sienta, porque mi investidura dentro del aula sobre esa tarima me prohíbe decir ciertas cosas y yo tengo conciencia de eso. El problema está cuando tú eres presidente de un país, cuando tú eres ministro, cuando tú eres alcalde, cuando tú eres gobernador y te sientes blindado en el poder que el cargo te da para tú decir cualquier cosa como si fuera una gracia. Y justamente, Erixa, ese es el otro enfoque que se le da a este asunto, ¿no? Hay gente que como decía Samuel Hurtado, un antropólogo amigo de la casa, que para validar los modos de ser y de hacer del venezolano, se precia o se regodea en el hecho de que el venezolano justamente relativiza todo al punto que lo convierte en un chiste. Y entonces, bueno, es que terminamos sacándole la cara amable a la dieta de Maduro. Y la dieta de Maduro no es más que la gente se está muriendo de hambre, que no tiene el nivel de calorías
calorías mínimas que deben ingerir por todo este tema de los indicadores internacionales, que hay niños desnutridos, que no hay insumos en los hospitales, y nosotros vemos al amigo y le decimos, caramba, como que te ha pegado la dieta de Maduro, y a continuación soltamos una carcajada. También nos reímos de nuestros malos decires, ¿no? Y escuchamos al presidente obrero, diciendo que la dieta de Maduro te pone duro, cuando aquí todo mundo sabe lo que implica semánticamente decir que un hombre se puso duro. Entonces, yo no sé si es que yo estoy hiperinformada, hipersensible, o simplemente es una deformación profesional que me obliga a ver, a detectar, a diagnosticar en cada cosa dicha desde el poder una marca estigmatizante y una marca de burla, porque no me vengas tú a decir que aquí nadie sabe lo que está pasando con esa flacura endémica del venezolano común. Estamos perdiendo peso aceleradamente porque ya nuestra capacidad de ingesta ha mermado de modo significativo. Yo no le veo la gracia a eso. Pero cuando se habla, ya saliendo del tema del insulto, ¿no?, y de las palabras soeces que utilizan los mandatarios actuales en Venezuela, y entrando a lo que es algo más perverso, que es a la negación del otro. Por ejemplo, cuando se utiliza esa famosa frase que no es más que un refrito del castrismo, dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. ¿Qué se está diciendo? Que el que no es revolucionario no es nada, no existe. Exactamente. Ese es mi gran temor. Cuando se le dice a un opositor apátrida, ¿qué se le dice? Que no tienes derecho a ser venezolano. Es decir, estamos prácticamente como el chavismo nos ha estigmatizado, tal como el castrismo llama a sus opositores gusanos. Exactamente. Se trata de eso, de la invisibilización del otro. Se trata de, por una parte, usar el eufemismo para minimizar lo que es grave, y del disfemismo para desaparecer aquello que estorba. Entonces, yo como ciudadana venezolana, porque yo no me siento ni me considero pueblo, yo me considero ciudadana venezolana, opositora de palabra y de hecho. Entonces yo no voy a aceptar que bajo ninguna circunstancia a mí me digan terrorista, porque yo soy de las que marchan, yo soy de las que caminan, yo no he quemado nada, no he quemado a nadie, no he matado a nadie. No voy a aceptar que bajo ninguna circunstancia se me llame guarimbera o terrorista, porque hasta donde yo sé, mi derecho a la protesta, al disenso político está consagrado en la Constitución, que se supone que es nuestro contrato social y político. Pero ahora, de alguna manera, eso de buscarle, aquí nos dice un oyente, decir en vez de asesinato, partida física o dieron de baja, en vez de un preso, hablan de un privado de la libertad. Esas cosas no forman parte de esa intención permanente del venezolano de evitar a toda costa el conflicto, que al mismo tiempo es lo que se deriva en hacer de todo un chiste, que molestarse en Venezuela es chimbo, es fuera de lo normal, porque nosotros somos chéveres, ¿por qué te molesta? O sea, eso de disfrazar el lenguaje no es una fórmula más utilizada para hacer de la idea que todo está bien, de que estamos chéveres. Eso es llamarse engaño, y las personas cuando se dejan engañar, cuando se autoengañan, cuando no quieren ver un pavo real, aunque le estén orinando encima, es una manera onanista de estar en el mundo, porque no puede ser que mi esposo me golpee y yo entienda esos golpes como que me está poniendo disciplina porque yo soy un poquito distraída. Y eso es lo que hacemos cada vez que empezamos a repetir esas cosas que nos insultan, porque no dimensionamos el alcance de nuestra despersonalización. Y es cruel, es de una maldad absolutamente fina que se usen las palabras para que las personas vayan convirtiéndose en una negación de sí mismas. Erixa, tú, además de la iniciativa personalísima que tú has emprendido cuando escribiste este artículo, y que no comienza ni acaba en este artículo, porque tú has sido una vigilante permanente de los modos del habla del venezolano, y lo constato además como exalumno tuyo o alumno permanente. Gracias. ¿Tú ves que en la sociedad venezolana, en sus élites, en sus intelectuales, hay alarmas encendidas por este tema? En su dirigencia política, ¿hay alguien que le preste atención
a los modos del habla del venezolano y cómo se han trastocado con fines de poder perversos durante esta época del chavismo-madurismo que nos ha tocado vivir? Lamentablemente, muy lamentablemente, tengo que decirte que no, y precisamente esta tarde en una reunión de trabajo que tuve, mencionaba el hecho de que tú no puedes hacer un diagnóstico que tú no tienes los elementos del juicio para hacerlos. Yo no puedo determinar que la otra persona es inculta si yo también soy inculta. Yo no puedo determinar que un bien me sabe está mal hecho, que no tiene suficiente licor o suficiente leche o suficiente coco, si yo misma no lo he hecho. Entonces, ¿cómo hago yo para reconocer un problema del cual yo no tengo conciencia y, lo que es peor aún, del cual yo formo parte? Entonces, hace falta un poquito más de alerta, un poquito más de alarma, un poquito más de vigilancia y un poquito más de extrañamiento acerca de las maneras que tenemos de expresarnos. Vuelvo y repito la cita de Juan Carlos Méndez Guedes: no es uno quien dice las palabras, son las palabras quienes nos dicen a nosotros. Dime qué dices y yo te diré quién eres. Daniel, ¿querías decir algo? Bueno, yo quería preguntarle a la profesora aquí por curiosidad, porque los oyentes se deben estar preguntando lo mismo. Profesora, ¿cómo era Neomar Hernández de alumno en un salón con usted? Mira, Neomar es un ejemplo que yo cada tanto traigo a colación. Imagínese usted, no voy a poder. Un muchacho muy bien dispuesto, lo extraño en las aulas. Los alumnos como Neomar se han ido. Entonces, Neomar era de esos alumnos que planteaban diálogo. Ahora tengo muchos alumnos que lo que plantean son correcciones. Entonces, a mí me gusta dialogar con alumnos que tengan aportes que hacer. Erixa, no puedo entonces dejar de empatar, y ya nos queda 1 o 2 minuticos, el tema de esa angustia que no queda solamente en los modos del habla, sino en los modos de pedagogía también. ¿Cómo está la Universidad Venezolana actualmente? ¿Cómo ves a la UCB y a nuestra querida, aunque aporreada, Escuela de Comunicación Social? Mira, esta tarde, te repito, estuve en una reunión de trabajo y uno de los señalamientos que hice a alguien que estaba a mi lado era que lamentablemente, y hablo por mi experiencia y por la de otros colegas, le estamos quitando tiempo a las horas de las materias respectivas para dedicarnos a un proceso de alfabetización funcional. Imagínate tú. ¿Por qué? Porque los liceos venezolanos ya no son lo que eran antes. Entonces, la universidad se está convirtiendo en un claustro remedial y eso es tremendamente lamentable. Así es. Bueno. Imagínese usted. Bueno, profesora, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros esta tarde. Y bueno, el uso de las palabras debería ser de permanente vigilancia por todos los ciudadanos cuando se está en un régimen como este, ¿no es así? De permanente vigilancia en un régimen como este y en el régimen que venga, porque te repito, dime cómo hablas y te diré quién eres. Dime qué repites y te diré de qué pie cojeas. ¿Okay? Entonces, atentos, alarma y ese botoncito rojo permanentemente alerta para que no nos metan gato por liebre. Así es. Erixa, muy agradecido. Era la profesora Erixa Liendo, profesora de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela. Recomendamos ampliamente, Daniel, su extenso artículo, que por supuesto no lo puede agotar uno, todas las aristas que tiene en un programa de radio y menos en 20 minutos. La neolengua es el castigo del pueblo. Léanlo, reléanlo, medítenlo, piénsenlo, que vale la pena. Está en el Nacional. Vamos a retuitear el link nuevamente para que ustedes tengan acceso a él. Vamos a ir a la pausa y volvemos ya con el segmento final de este programa. Vamos. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Neomari, ¿qué vamos a comer hoy en el Sapore de la Nona? Por ejemplo, de entrada. Pues qué más, una deliciosa ensalada César con pollo o camarones. ¿Y de plato fuerte? Un risotto con camarones, champiñón y salsa nápoles. Y el postre, que no se te olvide el postre. Pues qué más, la torta con doble chocolate. En el Sapore de la Nona nunca nos decepciona. Sus platos son abundantes, frescos y deliciosos. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas.
La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Hay muchas empresas de courier, pero solo una con la que envías rápido, seguro y al mejor precio. En tuplata.com.be manejan tiempos récord. Despachando los viernes, recibes tu paquete a los 3 o 4 días si el envío es aéreo y a las 3 o 4 semanas si es marítimo. Y si vives en el interior del país, no te preocupes. Tuplata.com.be tiene cobertura nacional. Entregan directo en Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz y Maturín. Puedes pagar en bolívares. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara, exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR, porque lo bueno une. Miedo de consultar a un urólogo. Cualquiera sea el problema, la Unidad Urológica Integral Urodermi tiene la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. Ahora Casa de Oblea sigue ampliando su portafolio de productos. Para la construcción te ofrece superconcreto, pego y bloques de arcilla y concreto. Para almacenar agua, tanques de 2.500, 1.900, 560, 540 y 460 litros. Y para recolectar la basura, pipotes de diferentes tamaños y capacidad. Casa de Oblea siempre te ofrece mucho más y al mejor precio. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y así nos va. Daniel, hay mensajes seguramente. ¿Usted tiene mensajes por allí que quiera compartir con nosotros? Bueno, hay mucha gente sorprendida porque dicen que a Neomar Hernández lo extrañan sus profesores. Entonces aquí la gente se pregunta, bueno, ¿y por qué no lo rasparon? Lo hubiesen raspado porque el tipo... Para que repitiera y repitiera. No. ¿Verdad? Aquí nos dice, muchos oyentes están diciendo que en efecto el tema del lenguaje es fundamental. Nos dice Daniel Jiménez, es muy positivo seguir alertando al ciudadano sobre este tema de la lingüística. El chavismo comunismo también se combate con educación y cultura. Nos dice Elinor Fuentes, la situación está tan terrible que ya los venezolanos no estamos riéndonos de todo, ya hay cosas que no hacen gracia. Así es. Nos dice Roberto Lares, también a través de nuestro chat en YouTube, rcr.tv. Cuando vacías de significado la palabra e institucionalizas el lenguaje desde el poder, los verdaderos terroristas, como lo son este régimen tiránico, califica a estudiantes que protestan como terroristas. ¿Qué tienes tú por allí? Así es, también nos dice por acá, el término escuálido no solo se refiere a alguien débil, sino también debe decirse que, o puede decirse opositor, disidente. Es absurdo y hasta masoquista denominarse escuálido. Es un autoinsulto, dice con toda razón José Morán. También, ¿cómo quieren que votemos por esa oposición corrupta que no quiere a Venezuela? Dice Rosa Soto el 23 de enero. Bueno, entre querer a Venezuela no es que Nicolás Maduro la quiera mucho, ¿no? También. Buenas tardes. Él sí necesita con urgencia para quimioterapia capecitabina de 50 tabletas de 500 miligramos, oxiplatino 6 ampollas de 100 miligramos y clorotipetrón, así como neupogen o granosite. Comunicarse por el teléfono 0416-837-1230 o 0416-837-1230. Daniel. Yo me pregunto si en efecto este tema del que estábamos hablando hoy, Neomar, no deberíamos repetirlo en varias oportunidades, porque la fórmula utilizada, yo leía en estos días en lacabilla.com un artículo del cubano Félix Viera, y él hablaba de cómo el régimen cubano de lo que vive de un tiempo para acá es de las consignas. Así es. Entonces dicen, la nueva consigna que tienen es el relevo no fallará. Ah, sí.
y entonces nadie sabe qué significa eso, ¿no? ni el relevo, ¿no? Que relevo, no mucho relevo, ¿no? No, y había otro lema cuando querían llegar a la meta de las 10 millones de toneladas de la zafra azucarera del 76, que decían de que van. Y lo único que salió de ahí fue un conjunto de salsa que se llama Los Bambán, porque las 10 millones de toneladas pero no me digas que de allí viene el nombre Los Bambán. Claro, los Bambán se llaman los Bambán porque fueron creados en el año en que se lanzó el eslogan de las 10 millones de que van. Ah, mira, que las cosas que uno se entera. No, Daniel, evidentemente, y ya para cerrar, porque el tiempo se nos ha hecho corto, el tema de implantar una neolengua está muy vinculado al hecho de simplificar el pensamiento. Y la simplificación del pensamiento generalmente es muy conveniente para procesos autoritarios, cuando no totalitarios de poder, porque cuando usted a la gente... No, y para crímenes, Neomar. Porque nadie cuestiona, porque en eso nadie cuestiona. Claro. No, recuerda que en el genocidio en Ruanda se utilizó el término cucarachas para referirse a la tribu rival. Y desde la emisora en la cual se arengaba la masacre, lo que se decía era, bueno, vayan a matar a las cucarachas. Imagínate. De forma tal que deshumanizando al contrario, bueno, lo convirtieron prácticamente en objetivo. Así pasó acá en Alemania, así pasó en la gran mayoría de los totalitarios, pasó lo mismo. O sea que no es nuevo, ni es algo que hayan inventado aquí. Y hay que estar muy pendiente, evidentemente, en lo que significa todas estas cosas, Neomar. Así es, no, Daniel, no nos queda más que despedirnos y agradecerle a nuestra amable audiencia por haber estado allí durante casi una hora escuchándonos. Gracias por haber estado entonces allí. Nosotros nos despedimos por hoy, volveremos mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va